Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablentes, donde el lenguaje habla a través de nosotros. Pues emocionados de nuevo, un capítulo más de esta segunda temporada. Como ya es costumbre, en esta nueva temporada tenemos una invitada muy especial en este capítulo. Pero antes de pasar a eso, como siempre aquí conmigo, Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Bien, muchas gracias. Muy contento de arrancar otro capítulo más en esta nueva temporada. Sí, la verdad es que para los que ya han ido escuchando nuestros capítulos anteriores, Eh, todo ha sido muy interesante y pues bueno, a ver qué les parece a ustedes. Antes de empezar, no, antes de continuar, les platicamos, como ya saben, si nos están escuchando es porque nos encontraron en YouTube o en Spotify y también pueden encontrarnos en Instagram como Hablentes. Y cualquier tema de atención psicoterapéutica o psicoanalítica, pueden encontrarnos como sm.metepec en Instagram y en Facebook. Y también para los profesionales de la salud, si buscan rentar eh, consultorio, también lo pueden hacer. También está ese servicio en esa página y en nuestras redes sociales. Pues bueno, de nuevo, un gusto tenerte aquí. Itzel, ¿cómo estás? Platícanos un poquito de ti. Hola, hola. Pues muchas gracias por la invitación. Creo que muy emocionada, en realidad. Es la primera vez que hago esto, así que pues, vamos a ver cómo nos sale. Y bueno, pues mi nombre es Itzel. Soy maestra en neuropsicología clínica. Soy licenciada en psicología y en general trabajo con infancias, niños, adolescentes. Eh, y eso es lo que hacemos desde la neuropsicología, en general un poquito más trastornos del neurodesarrollo, que es lo que más acude a consulta, pero también tenemos ahí algunas daño cerebral adquirido, como tumores, traumatismos, infecciones, entre otras cosas. También manejamos un poquito de epilepsia, pero igual, todo en niños y adolescentes. Eso es lo que básicamente hago. Ok, y más o menos dónde te podemos encontrar, o cómo podemos contactarnos contigo. Bueno, en general trabajo aquí en Toluca. No sé si les puedo dejar mi número y ahí lo ponen en su página Sí, para sí, sí. no dictarlo ahorita. Y también trabajo en un municipio del estado que se llama Jilotepec. Ahí Ok. también nos pueden encontrar. Y en general, pues es donde estamos, ¿no? Toluca y Jilotepec. Y pues en general la agenda un poquito abierta. Bien, qué bueno. Oye, qué interesante. Como ha sido mucho la idea de este episodio, buscar muchas perspectivas, en particular nos interesaba un perfil como el tuyo, por eso fue la invitación. Eh, bueno, tú lo sabes, nuestra orientación es psicoanalítica y pensar como en lo que podría causar o tener diferencia con la neuropsicología, pues era algo que nos interesaba, nos gustaba, nos emocionaba tener una charla con alguien de este perfil. Entonces, pues no sé cómo les gustaría empezar. A mí por ahí me gustaría preguntarte si nos puedes hablar más de las diferencias que hay entre un psicólogo y un neuropsicólogo, si ustedes pueden, no sé, como recetar o qué diferencia hay con lo que tal vez se venía trabajando antes de este auge, ¿no? En los últimos años de la neuropsicología. Sí, bueno, en general, como neuropsicólogos le damos más importancia a todos los procesos mentales vistos desde una correlación anatómica, ¿no? ¿Qué está pasando en el cerebro y cómo nosotros lo podemos observar a nivel conductual en nuestro paciente? Si bien en psicología general lo vemos, desde la neuropsicología va muy enfocado a eso. Tenemos varios modelos, ¿no? Tenemos dos grandes corrientes en la neuropsicología, que es la corriente histórica cultural, que habla de Rusia, ¿no? Justo con este Luria, que es el más representante, pero también tenemos otra corriente que es más como americana, en donde no toma tanto en cuenta lo histórico-cultural, sino se enfoca mucho en el cerebro y en la conducta. Cualquiera de los dos es bueno, solo que es más estructurado el sistema como americano, tiene más manuales, más procedimientos, y el Claro. sistema de Luria es mucho análisis de, pues justo, ¿no? De lo histórico-cultural, cómo va marcando ciertos hitos y cómo el contacto con otros y el desarrollo social va a afectar o no el
desarrollo del paciente y cómo desde ahí podemos ayudarle al propio paciente. Ok. Y no sé, yo me quedo pensando un poco qué será lo más usual que tú recibes en consulta. Nos decías como los daños neuronales adquiridos, pero más bien justo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el espectro de gente que llega contigo? No sé si uno tiene que tener una condición así de grave para llegar o podría acercarse teniendo una condición más común. Eso me preguntaba un poco. Ok. Sí, acá nosotros podemos observar, o bueno, lo que más llega son trastornos del neurodesarrollo, TDA, autismo, discapacidad intelectual. Eso es como lo más común que nosotros vemos, un poquito más TDA. Y en general, me acuerdo de otra pregunta, ¿qué onda con el medicamento? Nosotros no tenemos la facultad para medicar, pero durante la formación ya de especialidad o de maestría tenemos algunas materias de farmacología. Ujú. En este sentido, va muy enfocado a que nosotros podamos entender y poder explicarles a los pacientes y a los papás, en este caso, conmigo, ya que tengo muchos niños, cómo funciona el medicamento, para qué va a ayudar a los pequeñitos y también porque es importante que ellos los tomen, ¿no? Desafortunadamente en México tenemos un estigma a los fármacos psiquiátricos, neurológicos, entre otros. Ujú. Y claro que entiendo, ¿no? Entiendo perfectamente la preocupación de los papás de cómo le voy a dar un medicamento que tal vez lo pueda tomar o lo deba tomar para el resto de la vida a mi hijo porque se va a hacer dependiente, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saber si eso a la larga no le va a poder o no le va a hacer daño, no sé, en el riñón, en el hígado? Y también algo de lo que a veces no se habla mucho, pero es muy común, son los efectos secundarios esperados durante la fase de, pues, de alguna forma decirlo, en donde el paciente se va acostumbrando a la dosis y el médico le da la dosis adecuada. Mm. Muchas veces tenemos efectos secundarios muy caóticos, por así decirlo, en donde eso le preocupa muchísimo a los papás porque me dicen, oye, no se supone que el medicamento tenía que mejorar esta condición o esta situación y ahora tenemos, por ejemplo, temblores o tenemos dolor de cabeza. Claro. En ese sentido, a mí me ha ayudado mucho farmacología para poder explicar a los papás de, mira, la onda es esto, en consulta casi siempre cuando iniciamos el tratamiento farmacológico, lo que yo hago con los papás y con los pequeñitos es explicarles para qué sirve, cuáles son los efectos secundarios normales y cuáles ya requieren una atención médica urgente. Y también mucho enfocarnos en por qué es importante que no dejen solo de tomar el medicamento los pequeñitos, porque es otra cosa, ¿no? Cuando ya notamos que hay ciertas mejorías, a veces por desconocimiento decidimos quitar el medicamento sin supervisión médica y hay, podríamos decir, un rebote de los síntomas en donde da la sensación de que el medicamento empeoró los síntomas, Ujú. pero es toda esta parte de farmacología de por qué, ¿no? Y a veces dicen, oye, es que lo quité una semana, lo quité 2 semanas y todo estaba bien, pero justo iniciando la segunda semana ya está el rebote. Entonces es cuando tú le dices, pues mira, este medicamento específicamente para salir completa de la mente del sistema va a tardar 15 días. Por eso, durante las primeras 2 semanas, pues no tuviste ninguna reacción, pero ahorita ya, ¿por qué? Porque ya tus niveles plasmáticos ya son muy bajos y en ese sentido, pues ya vamos a entender estas cosas. Pero sí, básicamente para eso es y te digo, ¿no? El acompañamiento a discapacidad intelectual, autismo y a TDA, que es lo más común que tenemos, pero también bueno, hay dos cosas grandes, ¿no? Uno que es neurodesarrollo, que es por desarrollo, o sea, que así nació. Ujú. En realidad no sabemos qué pasa. Podemos tener algunas hipótesis de en dónde está el problema, bueno, no el problema, sino en dónde está la causa de los síntomas, que son trastornos del neurodesarrollo, y el daño cerebral adquirido, que quiere decir que la persona o el niño nació sin ningún daño aparente, pero durante el desarrollo a lo mejor tuvo un traumatismo, tuvo una infección viral o hay tumores, entre otras cosas, ¿no? Focos epilépticos y a eso nosotros le llamamos daño cerebral adquirido. Porque Yo, algo pasó. yo justo te iba a preguntar si, o sea, me parece que
el nombre de pronto hace pensar en accidentes, ¿no? Pero que Ujú. te iba a preguntar qué más, qué otros, cuál es el espectro, ¿no? Como ahora dices, como una infección o qué tipo de otras situaciones puede generar eso. También pueden ser bacterias, hongos. Mm, Como la meningitis, ¿no? Meningitis, justamente meningitis, encefalitis, eso está considerado como daño cerebral adquirido, u otros parásitos como cisticercos. ok. Eso también se considera daño cerebral adquirido, pero no necesariamente debe haber un accidente, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia, pues a veces puede ser causada por justo un traumatismo o puede presentarse sin algo que lo detone como tal. O sea, como algo genético. Mm, Más como genético, como una la epilepsia es, nosotros todos tenemos neuronas, Ajá. entonces el foco epiléptico se define como muchas neuronas tienen demasiada actividad eléctrica y Mm, por eso tenemos algunos síntomas. También hay varias crisis, ¿no? Claro. La más conocida es la tónico-clónica, que es donde se mueven mucho los pacientes, pero hay otras un poquito más complicadas de identificar, que es la crisis de ausencia. Esa, desafortunadamente, suele confundirse un poquito en lo clínico con TDA, Claro. porque la duración es muy corta, dura menos de 45 segundos la crisis y el paciente solo como que se va, como que mm, si se reiniciara Ujú. y después de los 45 segundos regresa y sigue hablando y sigue haciendo las mm, cosas normal. Generalmente se presenta más en niños y adolescentes y a veces suele confundirse con TDA. ¿Por qué? Porque le estamos hablando y no contesta, porque claro. varias cosillas. Pero en general la epilepsia sí no puede ser genética o en realidad también ahí hay varios factores que no podemos definir por qué. Claro, claro. Si no, nada más es como el resultado de ciertas cosas. Así es, sí, sí, sí. Oye, yo quería preguntarte acerca de este estigma del que hablas que tiene la sociedad, ¿no? Las familias, que seguramente nosotros mismos también o tuvimos o seguimos teniendo. Pensaba en esto que siempre se dice, ¿no? Lo va a tener dopado a mi hijo o los tiempos de que empieza a ver como los efectos de los fármacos, ¿no? De pronto también en la gente me parece que hay a veces la idea de que eh, luego se empiezan a presentar síntomas, ¿no? Te dicen, ay, luego al otro día me empecé a sentir así, ¿no? Como tú lo decías, me parece que hay un estigma muy fuerte que sigue generando rechazo, aunque me parece que últimamente, al menos en cierta población, comienza a haber más aceptación, pero sigue habiendo como, sobre todo de las generaciones que son los que cuidan a los niños ahora, sigue habiendo como mucho este estigma que genera, pues no sé si hasta incluso em, chicos que no están no se les está atendiendo bien, que sus familias no terminan como de darle la oportunidad a los tratamientos y eso mismo les genera, no, esos tratamientos no sirven. No sé si nos puede platicar más de esa situación. Sí, generalmente a los pacientes yo les pido 3 meses. 3 meses en donde ya podamos, o bueno, el neurólogo, más bien es neurólogo pediatra o psiquiatra, Ujú, pueda dar como que el gramaje adecuado, llegar a un gramaje adecuado. Al ser niños, no es recomendable que se le meta una dosis muy alta. Específicamente hablando de TDA, que es lo más común que yo veo en el consultorio. Actualmente trabajo de la mano con varios médicos que trabajo con ellos porque están muy enfocados al cuidado, justamente a que el medicamento se presente de poco a poco, a que si hay un efecto secundario que no queremos, se pueda pues notar a tiempo y hacer el cambio del fármaco antes de que ya empiece como algo más complicado. Pero también es importante que, por ejemplo, específicamente en TDA, algo que pasa mucho es que ya no habla. O sea, desde que le doy el medicamento ya no habla, ya no sonríe, ya no está feliz. Como que Entonces, esté en modo zombie, sí, ¿no? justo, ¿no? Y es como de, ¿cómo te explico que el que hablara mucho era un síntoma, no era parte claro. de su personalidad? Si nos vamos a los criterios, justo el hablar mucho es un síntoma. Entonces, lo que me toca explicarle a los papás es que no es que esté como modo zombie, sino que su cerebro ya está pudiendo hacer las conexiones adecuadas y no te está contando lo primero que se le viene a la cabeza. Claro. Entonces ella puede más bien puede decidir mejor el pequeñito qué es lo que quiere contarte y cómo te lo va a contar.
Fíjate, pues eso se me hace bien interesante, como lo delicado que puede ser eh, cierto apego que podrían tener las personas. Digo, lo digo de esta forma porque yo no lo sé, pero el apego que tendrían a un ideal de hijo de parte de los padres, ¿no? Como decir, no le quites el habla, porque eso es algo que a mí me hace pensar, o es lo que yo detecto como normalidad o como felicidad, o personalidad. Y, y justo sentir eso, ¿no? Que como me parecería que es algo que probablemente has visto mucho, ¿no? Como los padres de pronto tratan como, por muchas motivaciones, principalmente la de buscar bienestar en su hijo, otras tal vez un poquito más personales, pero de estar pensando en mi hijo tiene que ser normal, de que tengo que llevarlo acá para que lo dejen, lo acepten en la escuela, como los padres que en el tema de fármacos y en general de la salud mental, como el ambiente y la familia siempre es vital, ¿no? Pero en este ¿no? caso en particular me parece esa sensación que puede tener el papá de, híjole, es que ya no está hablando, quiere decir que está triste o me hace sentir a mí más culpable, no sé, incluso podría ser, y entonces mejor ahí muere, ¿no? Como eso debe ser como bien común o no sé. Sí, un poquito. Es una de las quejas que más tenemos justo en los 3 primeros meses, que es donde desafortunadamente tenemos más efectos secundarios no deseados que mejoras. Lo que me funciona Claro. mucho con ellos es que hagamos un cuadrito como conductual. Ujú. De, bueno, ok, va. Tú dices que ya no habla tanto y que a lo mejor eso nos daría la sensación de que ya no está como tan con nosotros, entre otras ¿Podrías cosas. explicar más de qué Claro, es el sí, 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 cuadro justo iba, ¿no? actual? Es un cuadrito en donde ponemos cosas que antes se le dificultaba al pequeño, por ejemplo, terminar tareas, acordarse tal las cosas, o más bien traer todos los útiles a casa, traer todo el uniforme a Ujú, casa. ujú, Y empezamos a decir, a ver, antes del medicamento, ¿cuántas veces olvidaba, no sé, el suéter? Ah, pues mínimo 3 veces a la semana. Ah, ok. Y ahora, no, pues esta semana lo hizo solo una vez. Claro. Entonces podemos ir que ellos vean también un poquito el avance que ha tenido o no, también nos ayuda un poquito claro. a saber qué onda con los síntomas en general y que ellos puedan notar, sí, que es un síntoma, o sea, verlo más allá que no está hablando porque está triste, sino que puedan verlo como un síntoma de, Eso, justo es un síntoma. eso está padre, ¿no? Porque también me imagino que como padres, como, pues no sé, familiares, incluso hasta amigos, tenemos que tener ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y bien acompañado de un experto de decir, o sea, las mejoras están aquí, ¿no? O sea, Claro, y los riesgos no sé, si no está funcionando el tratamiento está de este lado, ¿no? Para que también justo la gente pueda entender en qué me concentro, ¿no? Y pues sí, como darle chance al tratamiento, de que vaya surtiendo efecto y tener como la vista más clavada en las cosas que le son favorables a sus hijos, bueno, a sus familiares. claro, sí, en ese sentido, la, casi los hacen bueno, no, pero sí los presionamos un poquito a que si ellos empiezan, mínimo el seguimiento sea 3 meses, ¿no? Por lo que les digo, a lo mejor el rebote va a ser más complicado. Y cuando ellos, porque sí me ha tocado pacientes que por alguna u otra situación ya no pueden costear el medicamento o ya no lo van a dar, por ejemplo, ahora en vacaciones, ¿no? Los papás también se sienten un poquito más seguros cuando lo retiran. Y le decimos, bueno, pues vamos a darle 2 semanitas sin medicamento, pero tenemos que empezar 2 semanas antes de que empiecen las clases, a empezar a meter el medicamento para que cuando empiecen las clases el medicamento ya esté haciendo como Perfecto, tal sí, vez. sí, ya esté como justo en el punto y no tener efectos secundarios con inicio de clases, porque ahí sí va a ser todo un show. Pero sí les decimos, a ver, mira, si el medicamento lo vamos a retirar, hay que retirarlo de una forma supervisada Ujú. y vamos a hacer el costo-beneficio. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a esperar? Y también para que ellos entiendan que el hecho de que un medicamento funcione un tiempo y después lo quitamos y regresan algunos síntomas, no quiere decir que el medicamento o la rehabilitación no funciona, sino que es parte de todo, ¿no? A través del programa de rehabilitación vamos a mejorar algunas cosas, pero durante las primeras sesiones hablamos mucho de psicoeducación, incluso con los pequeñitos. eh,
hablamos un poco de su diagnóstico, les explicamos a grandes rasgos qué significa, porque desafortunadamente en algún momento ellos les va a tocar explicarle a algún docente, a algún amigo, y ellos tendrán que saber muy bien qué es lo que pasa para que también puedan poner algunos límites, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, como son niños, te hago mucho seguimiento con las escuelas, mira cuáles son nuestros objetivos para este año escolar, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Y también me gusta mucho que los objetivos sean muy realistas. O sea, que no me digan, no quiero que, o más bien, el objetivo es que durante todo el día estés sentado. Y es como, bueno, eso sí no va a pasar, pero te lo podemos cambiar por que se pare una vez cada hora. Eso a lo mejor sí podremos lograrlo, pero lo demás no, ¿no? O también, desafortunadamente, me ha tocado maestros es que no le puedo poner 10, aunque lo haya sacado, porque pues tiene TDA y se mueve mucho y hace mucho relajo y platica mucho. Entonces, si yo le pongo el 10 les va a dar esta sensación a los otros niños de que esa conducta está bien. Entonces, como, ¿por qué no mejor le explicas a los otros niños que todos aprendemos de forma diferente y que las cosas que tú estás evaluando en la escuela, él las está cumpliendo? Lo demás a lo mejor pues no. Pero el que él también, el maestro pueda saber que no porque no entre dentro de lo esperado de un alumno con 10, no significa que no deba tener el 10, porque es algo que también frustra mucho a los pequeñitos. Y me ha tocado mucho escuchar de por qué no puedo tener un 10 si lo hice todo bien o tuve errores. Entonces, como, a ver, tú explícale al niño, entonces, ¿por qué no? ¿No? Y no es como que, más bien, como es algo muy conductual, y esto lo he notado en la clínica, cuando tenemos un pequeñito con cualquier trastorno del neurodesarrollo, las estrategias para el manejo conductual van a funcionar, pero el tiempo es muy poquito. O sea, funcionan 2, 3, 4, hasta 6 meses y después ya no funcionan. Entonces, por eso a veces se tiene esta creencia de que es un problema conductual. Pero si tú metes una estrategia conductual, hay una mejora y después de 6 meses ya no, y la vuelves a meter y la vuelves a meter y no. Es más como algo del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el problema no es la estrategia, sino el problema va a estar del otro lado. También es algo que he visto mucho en los pequeñitos y es algo que definitivamente frustra mucho a los papás y a los docentes, porque siempre, bueno, está la queja de, oye, ¿por qué esto que ya funcionaba y parecía estar todo relativamente bien, ahora ya no funciona? E incluso a los propios pequeñitos. Uno de los objetivos en terapia conmigo es que ellos puedan generar sus propias estrategias, que tengan una gama muy amplia de estrategias para que en algún punto ellos solitos puedan decidir, puedan evaluar qué estrategia quieren intentar ahora y como tienen varias, puedan decir, mira, esta no me funcionó, pero puedo usar esta me va a funcionar, ya cuando no funcione no me preocupo porque tengo estas otras. Al final ellos comprenden que esas dificultades las van a tener a lo largo de la vida y es muy frustrante en realidad, ¿no? Pero siento que es algo que también les ayuda mucho a poder entenderse, a poder aceptar como el diagnóstico y lo que conlleva, pero que no solo es como de, pues estás mal en esto y esto, sino que le decimos al paciente, a los papás, bueno, mira, podemos encontrar estas cosas, pero toda esta gama de opciones tú las puedes utilizar y también enseñamos a los pequeñitos cómo saber cómo hacer una evaluación. Bueno, va mucho en funciones ejecutivas, ¿no? Que son estas habilidades que todos, bueno, que no todos, que tenemos para tomar decisiones, gestionar planes, saber tener un monitoreo de nuestra propia conducta o de los planes y ahí hacer cambios de ser necesario. Entonces va muy enfocado a funciones ejecutivas y, ¿no? El objetivo es que los pequeñitos puedan saber en dónde está el fallo, qué es lo que está fallando y cuáles opciones pueden tener para llegar a una meta. Básicamente, eso está complicado. Es que hay un buen de cosas, ¿no? Que surgen. Asunto una pregunta con respecto a lo de TDA, que dijiste que es como lo más común que se ve ahora en la escuela y me hacía pensar que en algún momento cómo los maestros, cómo los nuevos maestros, los normalistas pueden detectar esas cosas y no confundirlas con otras cosas, ¿no? Porque
Cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, como que hubo un pico muy grande de, es que tiene TDA, pero realmente no tenía TDA, ¿no? Estaba teniendo un problema de conducta con la familia o lo que sea, ¿no? Pero como que todos los maestros lo llevaban es que tiene TDA. ¿Cómo podemos, no sé, brindarle a los que nos escuchan, que son profesores, como estos pequeños no sé, chispazos de, mira, puedo identificar que esto puede ser diferente o si es TDA? Bueno, también el TDA es uno de los trastornos que tiene más altas tasas de comorbilidades. Ok, Por ejemplo, con trastorno negativista desafiante, sí. como por toda la parte de impulsividad. Y también con otros trastornos del aprendizaje, como bueno, antes era conocido como dislexia, discalculia, tal, las dis. Entonces, yo creo que lo más común es que es un pequeñito que no tiene como tal dificultades en la adquisición de conocimientos, pero sí mucho para, por ejemplo, organizar. O sea, obviamente si estamos teniendo un niño de primero, pues no esperaríamos que pudiera hacernos un plan, pero a lo mejor el que si nosotros le decimos al pequeñito, oye, vas a recortar esto, entonces Claro. te dice, claro. Actividades propias de... Sí, entonces llega y dice, las tijeras, va, regresa y te dices, ok. Y dice, el PRIT, y va y regresa. A eso nos referimos con planeación, por ejemplo, a los 6, 7 años. No ya un plan así súper estructurado, pero sí el que pueda tener, por ejemplo, todo a la mano y que no se le pierda, ¿no? También tenemos a estos pequeñitos que literalmente pierden todo. O sea, lo tienen en la mano, lo pierden. Pueden ser cosas como la chamarra de la escuela, los cuadernos, la mochila. Algo, no, bueno, sí, supongo que es muy común, son los lápices y eso, ¿no? Pero si ya tenemos, por ejemplo, un pequeñito que te está refiriendo la mamá que a lo largo de, pues no sé, de 6 meses perdió 4 veces la chamarra, ya dices, oye, espérame, ¿no? O sea, algo está pasando. O también son estos pequeñitos que le acabas de decir algo y tú también. Siempre la recomendación con los niños es preguntar qué es lo que tienes que hacer. Porque está esta pregunta un poquito trampa de ¿me entendiste? Entonces, claro que te voy a decir, claro que sí te entendí. Entonces, lo que yo hago es, ¿qué tienes que hacer? A ver, ahora tú explícamelo, justo para verificar que haya entendido. Porque a veces los pequeñitos, como por este temor de me va a regañar, me va a corregir, Claro. no te van a decir, no, o sea, te pueden estar viendo y tú notas como no tienen ni idea de lo que les estás diciendo. Y claro, te dicen, sí entendí. Sí, ¿no? Entonces es como de, a ver, ¿qué tienes que hacer? Cuéntame. Entonces ya es cuando te dicen, no sé, a ver, otra vez. En ese sentido podemos tener, y también están estos pequeñitos, ¿no? Como les decía el del 10, que él no cuadraba con lo que nosotros esperaríamos porque su rendimiento en la escuela era muy bueno. Entonces, pero había dos opciones. O terminaba muy rápido las cosas y se ponía a jugar y a hacer todo lo que tenía que hacer. O pasaba, no sé, si le decían, a ver, vamos a tener 1 hora para el trabajo o tanto tiempo para el trabajo. Él podía identificar más o menos cuánto tenía que empezar. Y al principio hacía todo menos el trabajo y después terminaba en los últimos 10 minutos el trabajo. Entonces, en algunos criterios o en algunos tamizajes, son preguntas, ¿no? De no termina las cosas a tiempo. Pero acá es lo mismo. O sea, el punto es que el tiempo que tú le diste para terminar no lo ocupa como debería ser. O termina en los últimos 10 minutos y no le puedes decir nada porque lo terminó bien. O se apura muchísimo al principio y después hace lo que tiene que hacer. Pero sí termina. Pero el punto es lo que les decía, ¿no? Lo hace porque quiero estar jugando, quiero estar haciendo otras cosas. Y también mucha impulsividad, pero como en gestión emocional, ¿no? Acá el TDA lo vamos a ver no como, bueno, un déficit, pero más en el control atencional. Es como si el cerebro del pequeñito tuviera un radar, fuera un radar, no es como que como un faro, ¿no? Que puedes decir, pues lo voy a poner de ese lado y solo eso se va a iluminar. Acá es al contrario, todo lo está viendo en todo momento. Entonces los recursos atencionales de todos son limitados, no son así. En ese sentido, el pequeñito va a poner atención a todo momento. Por eso hay muchas oscilaciones, o sea, como que te está escuchando, pero también está escuchando el perro allá afuera, entre otras cosas. Eso también nos estaría diciendo que hay un mal control atencional.
y por lo mismo, cuando hay estas reacciones emocionales suelen ser muy explosivas. ¿Por qué? Porque yo no puedo decidir a qué le estoy poniendo atención. Entonces en mi cabeza todo el momento va a estar que, ¿por qué me regañó? ¿Por qué me regañó? ¿Por qué me regañó? ¿Por qué me regañó? Entonces se deja ir con todo, ¿no? Aparte de la impulsividad. Y también es otro factor, a lo mejor cosas o situaciones que nosotros consideramos que no van acorde a la respuesta emocional. Que de repente se ponga muy triste, que de repente se ponga muy enojado, entre otras cosas. Creo que eso sería lo más notorio. Y el que hable mucho, ¿no? También, ese es uno de los principales síntomas. A mí me surgió una duda de, como decía Carlos, que de pronto en ciertas décadas o en ciertos momentos de la historia se ponen de moda como ciertas enfermedades, ¿no? Tal vez ahora está la ansiedad, en su momento la depresión, en su momento esto mismo. Y justo creo que también estaría padre entender cómo hay gente hoy en día que de pronto se autodiagnostica, ¿no? O que Sí. incluso ya quien nos escuchó y dice, ay, a mí me pasa eso, que estoy haciendo algo Ya y se me tengo olvida. TDA. Sí. Ajá. Y, Claro. y que claro que puede ser, porque puede ser el espectro del que tú nos hablas, como de estas como comorbidades. Pero ¿hasta qué punto también habría que tener como cierta información, estar muy informados para decir, ok, eso pues le pasa a todo mundo, eso es común, o de plano sí ya me tengo que preocupar, a lo mejor nunca me fui a checar nada y sí tengo ahí un gramito de esto, o sea, porque me parece que eso es de pronto, hoy en día es muy común, ¿no? Como que la gente de pronto ya sabe, ay, mi TDA, Claro. y eso, ¿no? Y como que de pronto siento que, así como nos pasa en el psicoanálisis, que de pronto hablar de ansiedad o depresión o ciertas cosas de pronto pierde su dimensión porque ya es como parte del vocabulario. Claro. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Se está perdiendo esa sustancia que al referirse de esa forma? Que me parece, bueno, antes de cerrar, nada más me acordé de una analogía que es como el TOC, ¿no? Que ahora también todo el mundo dice, mi TOC. Ahora tenemos mucho eso, ¿no? Claro. Que tiene que ver con la información que ha sido mayor cada vez. Pero ¿cómo le hacemos? ¿La gente qué debería decir? ¿Sí es cierto? ¿Me estoy alucinando yo? ¿O qué? Creo que, bueno, vamos a tocar ahí un tema un poco polémico con la etiqueta de trastorno, porque suena muy, pues, como muy feo, ¿no? Ujú. Alguna vez, justo con un adolescente, me decía, entonces yo estoy trastornado, y yo, bueno, sí, pero no, ¿no? O sea, no como tú lo piensas, sino que el trastorno significa una característica conductual, cognitiva, que va a afectar varias áreas de desarrollo. Puede ser con la familia, puede ser en la escuela, puede ser. Y también he escuchado esto de, bueno, es que todos tenemos un poquito de TDA. Podría ser, pero creo que la diferencia es que desde el punto de vista clínico ya va a tener una afectación directa en algún área del desarrollo. Ya puede ser en la escuela, en la familia, en las relaciones interpersonales, en que se me olvidó tu cumpleaños, ¿no? Entonces tú dirás, es que no te importo, a eso va un poquito. Una cosa es que a lo mejor se nos olvide si cerramos bien la puerta o no, pero en algo que se supone que todos podremos recordar como cuál es mi número telefónico, o sea, cosas así que tú dices, ¿cómo es posible que no recuerdes esto? ¿No? En ese sentido va un poquito. Creo que en general está como este meme de me duele la cabeza, ¿no? Y vas al Google y te sale Claro. cáncer, ¿no? Entonces es como, ok, sí. Y está bien, pero creo que siempre hay que estar acompañados de alguien especialista para que nos pueda decir, o sea, sí, pero mira, también tienen que estar acompañados de esto y de estos síntomas. Y creo que es algo bueno en general, ¿no? Que las personas se interesen por la salud mental, pero sí un poquito más acompañados de alguien más, ¿no? Que pueda decirles, o sea, sí, el hecho de que te cause conflicto, no sé, que la raya no esté bien no significa que tienes toxina, tienes que tener todas estas cosas. Y digo, en general, algo que pasa muy, muy común conmigo es que uno de los dos papás se identifica demasiado con los síntomas del pequeñito. Mm.
Entonces está esta lucha de es que yo no lo veo mal. Y tú, Claro. claro que no, porque tú es algo que has vivido toda la vida, a lo mejor sin un acompañamiento ya en forma, pero eso no significa que acá todo también va a estar bien, ¿no? Totalmente. Entonces es algo también un poquito más común en el que los papás tienen dos duelos, ¿no? El duelo de la pérdida de la salud del hijo y también el duelo propio de es que yo era igual a su edad. Ujú. Entonces muchas veces en la historia clínica me toca escuchar cosas como de, es que yo hacía lo mismo, es que yo era igual, entre otras cosas, ¿no? Hablando de genética, los porcentajes son muy altos para TDA, están entre 70 y 80%, en donde si el niño tiene, es probable que el papá o la mamá también van a tener el diagnóstico. Entonces también por eso está muy normalizado hasta cierto Claro. punto el no acompañamiento, porque dices, bueno, yo lo pude hacer, entonces probablemente entra dentro de mi normalidad, ¿me explico? Ujú. Sí. Oye, ¿y a qué piensas, a qué le atribuyes tú o a qué le atribuirías la diferencia, ¿no? Porque a lo mejor el papá o la mamá tuvo, pues no sé, un menor grado de este síntoma o de este diagnóstico o porque la vida fue más sencilla, porque la sociedad hoy en día es diferente. O sea, ¿por qué una persona adulta puede detectar como, no manches, yo llegué aquí y siempre lo tuve y mi hijo hoy en día ya necesita un tratamiento? O incluso puede ser la mayor difusión de la salud mental, pero ¿qué sería? Yo creo que es más algo personal sobre las estrategias que nosotros vamos creando, Claro, las herramientas las que herramientas decías. que tenemos. Entonces, a lo mejor el pequeñito pues, ya no está pudiendo con todas las herramientas y generalmente cuando tenemos un papá así, en alguna etapa de la vida escolar o ya sea de la vida familiar, hubo muchos problemas. Ujú. Muchos problemas en donde no hubo un buen acompañamiento y ahí es donde todo también para el papá empieza a tener sentido, ¿no? De, ya sé por qué, ¿no? Entonces también, creo que eso ayuda un poquito porque ya no está también me ha tocado el de, pues es que no es tan difícil, solo pon atención y ya. Y así, ¿cómo te explico? O sea, Sí, sí, sí. no es tan sencillo, ¿no? Creo que, bueno, voy a compartir algo muy personal, pero yo tengo TDA, el diagnóstico lo tuve relativamente hace poco y yo lo descubrí estando en la maestría ya, cuando empezamos a ver los perfiles. Yo empezaba así como de, oigan, no hacemos todos eso, o sea, ¿por qué todos se están poniendo de acuerdo, oigan? ¿No? Entonces empecé a ver como un perfil muy cognitivo y también muy conductual y dije, no, entonces también llegó un poquito esta negación de cómo voy a tenerlo si ya tengo, ¿cuántos tenía? 23 o 24, no me acuerdo. También se me olvida mi edad, en realidad. Sí tenía como 23 o 24 y todavía pasó un año en donde yo decidí ya empezar como el tratamiento y la evaluación, ¿no? Entonces ahí también, digo, ¿no? Empieza a haber mucho de, por esto, ¿no? Y en general pasa mucho, o bueno, desafortunadamente sí, en los adultos que recibimos el diagnóstico, muchas veces se cuestiona el por qué quieres el diagnóstico, Ujú. para qué te va a servir si ya eres adulto, ¿no? Creo que también cuando hablamos de TDA, de autismo, de discapacidad intelectual, todos tenemos esta imagen mental de niños, pero una población también que no está muy acompañada son los adultos, ¿no? ¿Qué pasa con los adultos con TEA o qué pasa con los adultos con TDA? Porque cuando somos adultos se nos exigen otras cosas muchísimo más diferentes, ¿no? Entonces a lo mejor podemos tener el amigo de toda la vida que dura 6 meses en los trabajos porque de repente le llega una oferta mejor y dice, pues sí, se avienta, ¿no? Toda la impulsividad, ¿no? Muy olvidadizo, entre otras cosas. Entonces creo que, pero de alguna forma como que va sobreviviendo, ¿no? Va cumpliendo ciertos estándares, pero sí muy caótico. En ese sentido, es complicado el llegar a una edad adulta sin un acompañamiento, pero también ahí vamos a tocar otro tema un poquito polémico de la estandarización de los síntomas, ¿no? La estandarización de los síntomas. Pasa algo muy interesante en el diagnóstico en niñas, que es muchísimo más, obviamente, en niños en la primera infancia, pero en la adultez ya aumenta, o sea, en la primera infancia es 1.2, no,
1 a 2, o sea, por cada 2 niños vamos a tener una niña con diagnóstico, pero en la adultez aumenta de 1.5 de mujeres a cada 2 hombres. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el diagnóstico de mujeres se da en la adultez. Creo que también es algo más cultural, de que a las niñas se les exige muchísimo más cosas. Y que tampoco no hay estudios sobre la mujer, claro, sobre el cuerpo de la mujer, sobre el mismo cerebro. O sea, la mayoría de los estudios está más centrado en un hombre que de una mujer. Y creo que parte de la ciencia ha ayudado a esta estadística a que no se ve tanto cómo influye más bien, cómo influye la estadística a lo cultural. Sí, de hecho, ahorita sí, vamos a hacer promoción. Tengo unas compañeras en un laboratorio en la UNAM que están haciendo un perfil clínico, pero solo en niñas autistas, o sea, cómo se comporta el autismo en niñas, porque sabemos mucho en niños, pero en niñas no tanto, entonces, pues, si alguien está interesado, ahí también les dejo el flyer por si alguien está interesado, pero sí, muchos de los criterios diagnósticos están muy enfocados en hombres y en hombres blancos, ¿no? Claro. También no tenemos esta adaptación a Latinoamérica, por ejemplo, en donde la cultura sí va a depender. Y también durante la maestría nos decían, a ver, ¿por qué creen que, por ejemplo, en los países asiáticos no hay tanto diagnóstico de autismo? ¿Por qué? Porque allá pues es un poquito más común muchos de los síntomas clínicos que en México, por ejemplo, ¿no? Allá no hay tanta esta cognición social y está muy apegado a rituales, muy apegado a tener como intereses muy específicos, entre otras cosas, pero aquí en México pues es un poquito más, sí, la tasa está prevalente de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, pero tiene mucho que ver con las relaciones sociales específicamente. Entonces, creo que sí, a pesar de que seguimos hablando de un mismo pues, trastorno, una etiqueta, va a cambiar mucho a través del tiempo, también del género y de la propia cultura. Es algo que nosotros en general como personas y como personas que estamos dentro de la salud mental tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No esperaría lo mismo de un niño a una niña, porque también me pasa, ¿no? Así como de, es que no puede ser autista porque no le gustan los dinosaurios, ¿no? Y es como, o sea, sí, pero tiene un interés muy restringido en las plantas, por ejemplo. O sea, desde que empezó a hablar, le interesaron las plantas y lleva 8 años sabiendo de plantas. O sea, eso se define como interés restringido. También tenemos esta... No focalizar solo un tema y explotarlo, ¿no? Al 100% en lugar de ver diferentes cosas. Sí, lo más común, o lo que se creía más común, eran los dinosaurios, pero eso es un interés un poquito más restringido en niños, por ejemplo. En niñas iban cosas más como de plantas y cosas así, pero igual, o sea, durante muchísimo tiempo sabe muchísimo de algo y por más que tú intentas cambiar o abrir el panorama, se va a quedar muy estancado en esa información y pues no le importa nada más. Y eso es un síntoma de autismo también. Entonces, pero te digo, no va muy enfocado a lo que nosotros creemos o esperaríamos, pero a veces es entender que los criterios pueden caber en muchas cosas, ¿no? O sea, creo que algo que les digo a los chicos de psicología es que la conducta es de las cosas más difíciles de definir, porque va mucho de perspectiva, ¿no? Entonces, nosotros como psicólogos tendríamos que saber muy bien definir una conducta y es algo que casi no nos enseñan en la escuela, pero que por un detalle, a lo mejor de percepción, podría cambiar todo un panorama de síntoma, por ejemplo. Claro. Uy, pues un buen de cosas. Yo te quería preguntar, es que hace rato hablabas de los duelos que tenían los padres, sí, ¿no? En cuanto a su salud propia y la salud de su hijo, ¿no? Lo difícil que de pronto debe ser como tener, asumir el tema de tener una persona con un diagnóstico como este. Pues, me parece que, bueno, yo no me lo imagino, ¿no? Y de pronto debe ser bien difícil. Y luego lo que es este segundo golpe, decir, ay, o mi esposa, si fue el caso, o yo soy el que, pues afortunadamente tuve otras herramientas, pero también estaba yo con esto. Pero yo me quedaba pensando y te quería preguntar, ¿qué tal es el duelo que viven los pacientes, ¿no? Como en empezar a decir, oye,
porque hace rato decías como que tú les explicas el tema de qué diagnóstico tiene para que lo sepan transmitir, pero ¿qué hay con este tema de es que tú tienes esta condición, ¿no? O sea, cómo la reciben los pacientes, y bueno, esa sería una pregunta, y la otra que también venía a mi mente, ¿cómo es o cómo has visto tú el recibimiento de cómo se desarrolla la vida, ¿no? Porque pensaba, claro que el chico ya lo puede tener, lo ha asumido, pero de pronto la sociedad no está para nada acostumbrada a convivir con estos perfiles, con estas necesidades diferentes. Y ahí me iría muy poco, porque también podríamos pensar que de repente puede llegar a haber bullying hacia este tipo de personas. ¿Cómo está ese tema, no? Oye, sí, ¿cómo enfrentas? Órale, tengo, pues sí, como autismo de cierto grado. Tengo que vivir todo el tiempo, como tú decías, tomando medicina. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, algo a los pequeñitos que yo les he dado el diagnóstico de autismo, o sea, como si nada de, sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, la carga emocional es muy diferente en este caso, es como de, bueno, sí, tengo eso, y luego, ¿qué sigue, no? Los papás les preocupa mucho, por ejemplo, pero a ellos no les genera como tanta dificultad, como que lo pueden ver como muy desde lo lógico, vaya. Lo emocional sí está definitivamente, pero como que no es algo tan relevante. En comparación acá al TDA, lo que pues, trabajo con muy chiquitos, yo creo que los diagnósticos que generalmente se dan es antes de los 10, 12, entonces son muy chiquitos. Se les explica un poquito y hay una mejor aceptación en ese sentido. Muchas de las cosas que trabajamos en terapia van muy enfocadas a saber qué puede pasar y saber cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a trabajarlo, y eso les ayuda mucho con la ansiedad y también mucho como con la culpa, ¿no? De, mira, ya sé que puedo equivocarme en esto, entonces tengo que verificar estas cosas. Claro. Pero lo trabajamos mucho así. En este caso pero yo sé que se me olvidan las cosas, entonces hago la lista, como les decía, no hago la lista y lo voy checando, ¿no? Va muy enfocado a eso, y cuando yo sé que me equivoqué o a lo mejor olvidé algo que era muy importante, lo trabajamos mucho desde, ok, sé que podría pasar, sé que hice todo lo que pude haber hecho para evitarlo y aún así sucedió, pues ya que, ¿no? O sea, trabajamos mucho en el que ellos tengan varias herramientas para gestionar lo que está pasando en ese momento, y también trabajamos mucho el que yo pueda explicarte a las personas como más allegadas de si esto para ti es muy importante, necesito que me lo digas porque yo no lo voy a saber. O también trabajamos mucho sí, un poquito de límites también. El de, mira, yo puedo hacer esto, pero solo esto, porque lo demás ya no está en mí, ¿no? O el de, apenas tuve un pequeñito que estaba en una relación. Cuando empezó la relación, le dijo a la chica, mira, a veces se me va a olvidar esto, necesito que me lo recuerdes, y no te lo estoy diciendo para justificarme, sino por si llega a pasar, que tú sepas que no es mi intención hacerlo, sino que puede pasar. Entonces, va mucho a explicar, pero también más como el de, por si pasa, no quiero que sepas que es como por un descuido mío, sino que es parte de esto, pero yo voy a hacer todo esto para evitar que pase, pero si aún llega a pasar, porque va a pasar o puede pasar, lo único que te pido es mucha comprensión. O sea, trabajamos mucho desde el aspecto de el que tú sepas cuáles pueden ser tus errores, no significa que te van a justificar de todo, sino que tú tienes como que sí, un poquito de responsabilidad de saber y de poder prevenir esos errores. Y eso es algo que también trabajamos mucho en terapia. El que tú conozcas tu perfil no implica que va a justificar, ¿no? Claro, no va a justificar todo lo que puedes hacer, porque también puede llegar a pasar eso de, es que tengo TDA y por eso se me olvidó pagar la renta, y es como, no, sí, o sea, no, o sea,
tú sabes que se te olvida, pues tienes que crear algunas estrategias. ¿Por qué? Porque al final es tu responsabilidad. En ese sentido va mucho y creo que eso también les ayuda mucho a tener una parte muy activa en su proceso. Al principio del programa de intervención, los pequeñitos a su forma ponen algunos objetivos de yo quiero mejorar en esto, quiero hacer esto, aparte de los objetivos que yo tengo como terapeuta, obviamente, pero eso siento que hace que puedan tener o puedan sentir un mejor control sobre sus propios síntomas. Por eso considero que no es como algo tan fuerte para ellos como para los papás, por ejemplo. Claro. Porque acá lo vemos un poquito más normalizado. Más como de, pues sí puede pasar, pero vamos a hacer esto, esto y esto. Pues digo, no creo que sea como un duelo tan grande. Y el medicamento para ellos implica otra cosa. Como que no tienen tanto miedo, no les da tanto miedo el medicamento. Y al contrario, como que cuando ellos empiezan a notar las mejoras, pues se sienten muy bien. Entonces eso hace que su adherencia al tratamiento farmacológico sea muy buena, como de, ay, no se me va a olvidar mi medicamento porque sí noto las diferencias, por ejemplo. Pero también a ellos les enseñamos como lo básico en el cuidado, por ejemplo, de los riñones o del hígado, ¿no? Claro. Y para que solitos se vayan como que diciendo, esto es lo que tengo que ver y todo esto, por ejemplo. Y los papás, como que ya tienen todas estas ideas de lo malo, de lo bueno, y tienen una idea muy, pues ¿no? Tienen un ideal de hijo, pues sí les rompe. Y creo que eso también hace que sea más difícil para ellos el procesar todo lo emocional. Pero va muy de la mano el cómo ellos notan la respuesta emocional de los niños. O sea, si la respuesta emocional de los niños es buena, también a los papás como que les baja mucho la incertidumbre, entre otras cosas. Y digo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fármacos y viene esta idea de, oye, es que no quiero que mi hijo dependa del fármaco, bla, 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 lo tomamos mucho como de, mira, todos dependemos de algo, ¿verdad? O sea, todos necesitamos comer, todos necesitamos tomar agua. Tómalo como eso. Como que es algo que el cerebro de tu pequeñito lo requiere para ciertas cosas. No es que si se lo quitas ya no va a ser tu hijo, ¿no? Pero le hace la vida un poquito más sencilla para ciertas cosas. Entonces tratamos de verlo como algo normalizado. Claro, y que lo va a preparar para el futuro, ¿no? Que cuando ya no estén los padres, justo el que tú le des todas esas herramientas y todas esas habilidades, lo va a preparar para cuando el papá ya no esté. Que Claro. eso creo que los papás no alcanzan a llegar a ver en ese momento tan crucial del aprendizaje de sus hijos. Sí, siempre les digo a los papás que más cuando ya son un poquito más adolescentes, como de 14, 15 para arriba, es como empieza estas peleas de es que ya casi es un adulto, ya tendrá que hacer ciertas cosas. Entonces digo, bueno, yo sé que a nadie nos enseñó cómo ser un adulto, pero aquí lo vamos a empezar a hacer. Y es eso, ¿no? Cómo te voy a ir preparando poco a poco, o tú te vas a ir preparando para que tú decidas qué adulto quieres ser. Entonces, el que él ya sepa que muchas de las cosas que va a aprender ahora se van a quedar por el resto de la vida, creo que también les cambia un poquito el chip y el de, pues mira, yo quiero ser un adulto que tiene un buen trabajo. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Como que esa visión muy, muy, muy a la larga, pero más estructurada, les ayuda a como que a todo esto. Y también es algo que, te digo, ¿no? Le baja mucho la preocupación a los papás porque dicen, bueno, yo me estaba enfocando a lo mejor en esto, pero ya que puedo ver cómo está, cómo lo está logrando, las cosas, las mejoras que me comentan en la escuela, como que eso también les da un poquito más de tranquilidad y de saber que de alguna forma las decisiones que han tomado han sido, pues sí, ¿no? En pro de su pequeñito. Sí, me queda claro que el tema es sobre todo los padres, ¿no? O el entorno, ¿no? Como lo que decías, de pronto tener la idea, nosotros tenemos esta idea de la enfermedad mental y de ir al psicólogo es malo y tener un hijo que no es el ideal. Pero ahora pensaba que, pues claro que cambia toda la perspectiva pensar, pues, gracias a este tratamiento mi hijo va a estar mejor, él va a estar feliz, incluso lo pensaba ahorita, habrá chicos que no tengan estas neurodivergencias y que de pronto les haga falta de pronto ciertas guías, ¿no? Como los
chicos que están atendidos de pronto sí las tienen. Ujú. Como que pensaba ahí, el tratamiento de pronto puede incluso beneficiarles, porque creo que hay casos, ¿no? Donde las personas que están atendidas como en TEA, de pronto sí se adaptan a ciertas situaciones mejor que otros chicos que de pronto pues no tienen ningún acompañamiento, ¿no? Sí, Sí, A tú, mí me hace recordar la serie de Atípicas, no sé si la has llegado a ver, sí. este chico tiene una relación y que también le empieza a comentar como ciertas cosas y la dificultad a veces que tiene la mamá, ¿no? Sobre todo con él. Y ahorita que mencionabas acerca de los papás, ¿cómo poder acompañar a los papás sin que ellos sean nuestros pacientes, pero que también puedan apoyar más al tratamiento que a veces ser como esa cadena que nos limita mucho, ¿no? En el tratamiento. Bueno, digo, generalmente yo trabajo muy cerca con las escuelas, con los papás y conmigo, ¿no? Siempre es un equipo que hacemos porque, pues, si la escuela dice algo, luego acá decimos otra cosa, luego en casa dice otra cosa. Justo. Sí, ¿no? Definitivamente el trabajo con los pequeñitos, lo más difícil son los papás, porque pues hay que ponernos mucho de acuerdo. Pero hay casos en donde sí hemos mandado a los papás a terapia. De, mira, antes ah, si quieres seguir aquí con nosotros, bueno, conmigo específicamente, requieres tomar el tratamiento, el acompañamiento psicológico porque hay cosas que no nos están permitiendo avanzar. Y creo que a pesar de la neuropsicología soy muy conductual. Entonces es como, o sea, si no vamos a avanzar aquí, mira, no te hago perder tu tiempo, tu dinero, busca a alguien que te pueda acompañar, pero sí requiero o sea, sí, necesitas el acompañamiento terapéutico. Es muy importante, en realidad hay muchos papás que lo requieren y si es ese caso, los mandamos para allá y si no, les hablamos mucho igual como que de metas y de objetivos y los empezamos a ayudar en, por ejemplo, a veces me dicen, es que yo le pregunto algo y no me contesta nada. Y yo, pues sí, pero pues nosotros ya tenemos un bagaje de categorías, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo como ¿qué quieres cenar? Pues hay muchas opciones y a lo mejor el pequeñito va tan rápido que ya ni siquiera sabe por dónde va. Entonces dije, vamos a empezar a crear preguntas guía como, bueno, a ver, ¿quieres cenar algo dulce o algo salado? Y ya cortas las cosas. O sea, les enseñamos mucho a la guía, pero muy, bueno, un poquito parecido a lo que hacemos en terapia, ¿no? Si hablamos a lo mejor de autoinstrucciones, a grandes rasgos les explico a los papás cómo debe hacer las instrucciones el pequeñito, que ya trabajamos durante la sesión, y que no haya más bien es una supervisión, solo van a checar que lo estén haciendo. No es algo que ellos tengan que hacer en casa, por ejemplo, solo es supervisión. El trabajo pues más pesado lo hacemos en terapia y digo, como va muy enfocado a los pequeñitos, a que ellos aprendan y lo hagan solitos, lo único que pedimos de los papás en este caso es la supervisión. Ok. Sí. sí, qué padre. O sea, no sé, me quedaba pensando en varias cosas, pero este tema de que a veces es más importante que los padres se hagan, pues, no sé, como que también se puedan involucrar en un tratamiento propio, me parece fundamental. Incluso creo que no solo en este caso, ¿no? En nosotros acá en el consultorio en psicoanálisis, a veces nos damos cuenta que igual atendiendo chicos, llega a pasar que a veces se le propone el tratamiento en realidad al padre, ¿no? Entendiendo que de pronto hay algún tema que más bien el padre está cargando. O que en algún momento, pues como tú dices, ¿no? De pronto el ambiente es tan específico que de repente, por más que se trabaje acá de la mejor forma, allá afuera está chocando todo el tiempo y es complicado. Y, y pensaba también como en el mismo entorno podríamos incluir como a las escuelas, como tú dices, pues no sé, a la sociedad en general, cómo estamos de pronto tan desinformados y de pronto podemos como minorizar o normalizar ciertas cosas. Y sobre todo lo peor es que se normaliza la no atención, ¿no? Como pues
pues pobrecito, ¿no? Y como que pues ya, o sea, ahí se quedó. Ujú. Como que no se informa de este tipo de cosas que nos estás diciendo como para poder saber a qué aconsejar o como a dónde ir y sí, cómo blindar a las personas como de un entorno, de una red más fuerte en estos casos. Pues no sé si a ti te gustaría platicarnos de alguna otra cosa que estés como por ahí trabajando. Pues creo que ya tocamos a la familia, ahora va a la escuela, ¿no? La escuela también es un caso, pero también muchas veces la escuela, por ejemplo, exige mucho un diagnóstico. Ujú. Y yo digo, no Claro. tengo problema, claro que necesitamos el diagnóstico, es importante, pero mi pregunta siempre es, ¿para qué quieres, o sea, para qué necesitas un diagnóstico? ¿Qué es lo que te va a dar o no ayudar para la planeación o para el manejo, más bien sí, para el trabajo con el pequeñito, el diagnóstico? O sea, ¿cuál es tu objetivo de ese diagnóstico? Sí, anotarlo en un papel y Sí, luego que... sí, o sea. No ponerle 10 porque Sí, se no, el diagnóstico. sí, ¿no? O más bien decir, pues es que tiene esto y no lo podemos tener aquí, ¿no? O Sí. es algo que sí, cada que, por ejemplo, llega un pequeñito y me dicen, es que en la escuela me están pidiendo el diagnóstico de TDA, por ejemplo. Y porque ya le hicieron unas pruebas y salió muy alto y yo, pues sí, ¿qué prueba? ¿Cuánto es muy alto? ¿No? Vamos un poquito a eso. Y el creo que a veces los maestros traen un poquito esta mala idea o, bueno, desinformación de el que tenga un acompañamiento terapéutico externo a la escuela nos va a dar muchísimo más trabajo a nosotros como docentes, Ujú. ¿no? Y claro, entiendo el punto. En algún momento antes de entrar al Hospital Español, más bien, más sí, durante esa estancia yo fui monitora en un Montessori, entonces entiendo lo bonito que puede escucharse en el consultorio y lo difícil que puede ser ya en la escuela aplicar las estrategias que nos mandan. Creo que si nosotros en general trabajamos con niños y con escuelas, la recomendación siempre es primero sean monitores, para que sepan que no todo lo que nosotros pensamos en el consultorio puede ser aplicable. Y eso también te da otra perspectiva. El trabajo que yo hago con las escuelas va muy enfocado, sí, al pequeñito y también me gusta dejarles muy claro que no porque este pequeñito tenga este diagnóstico, estas estrategias van a funcionar para todos los pequeñitos, Claro. porque las estrategias que nosotros enviamos, o bueno, que yo envío, van muy enfocadas al perfil específico de ese pequeñito. Sí. Es algo muy individualizado y yo creo que también en general tanto TEA como el TDA es un espectro, o sea, es demasiado amplio como para que una sola cosa funcione Ujú, para todos. Entonces, lo que me ha ayudado mucho en el trabajo con las escuelas es explicarles cuál va a ser mi función en el acompañamiento terapéutico con el pequeñito y tener sesiones mensuales o bimestrales con la escuela y decir, a ver, ¿cuáles son los problemas que estás teniendo? Para empezar, ¿estás teniendo problemas con el pequeñito? ¿Qué es lo que te interesa que trabajemos en terapia? ¿No? Lo que trabajamos en terapia, claro que puede ir enfocado a alguna necesidad que tengas ahorita en la escuela o en la casa y yo te voy a hacer saber cómo le vamos a dar seguimiento allá, pero todos tenemos que saber lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, me dicen, es que se le olvidan las instrucciones. Bueno, la estrategia que vamos a recomendar es esta. ¿Qué quiere decir? Que yo en el consultorio lo voy a trabajar con el pequeñito, pero cuando tú lo trabajes aquí debe tener la misma estructura. Ujú. Porque si yo le enseño algo y acá tú le estás pidiendo otra cosa, pues no va a funcionar. Claro. Entonces, entiendo que muchas veces no solo trabajas con el pequeñito, sino vas a trabajar con todo el grupo y algunas veces hay que hacer adecuaciones para que una sola estrategia pueda funcionar para todos los niños. En ese sentido, también hago mucho hincapié en el que si una estrategia no funciona, está bien, no todo tiene que funcionar, pero sí siempre pregunto, ¿por qué no funciona? Porque son muchos, porque es un espacio muy reducido, porque no sé. Y de ahí podemos dar otras opciones. Ir afinando la estrategia. Claro, y si tú me dices, es que son muchos niños, ok, buscamos una estrategia que aplique para muchas personas, ¿no? En ese sentido, también les ayuda mucho a los docentes, porque creo que no solo se quedan con la idea de si no funciona esta estrategia, ya no va a funcionar nada. Entonces creo que es algo que me ha acercado mucho a las escuelas en general,
el que se sientan escuchadas y respaldadas, y también lo que les decía, ¿no? Yo sé que a veces todo suena muy bonito en el consultorio, pero llegas a la escuela y notas que por más que quieres implementar esa estrategia, no se va a poder porque hay muchos factores, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que muchas escuelas sí están abiertas cuando ya notan un cambio y cuando tenemos una muy buena alianza, ¿no? A pesar de que, como lo del 10, sí, a veces tenemos ahí como que diferencia de opiniones, pero el punto es que también hacerles saber a los docentes y a la escuela en general que vamos a acompañar, no somos enemigos de, tú dices que es esto, entonces yo voy a decir que es esto, y que siempre va en pro del pequeñito, siempre, siempre, siempre. Creo que eso es algo que también ayuda un poco a la adherencia y al canal de comunicación que deseamos mantener abierto en las escuelas. Creo que en general las escuelas pueden ser un factor muy importante para un muy buen desarrollo o para una buena evolución de cualquier trastorno. Y de ahí, porque no solo va a trabajar con el niño, va a trabajar un año, ¿no? Pero a lo mejor para la siguiente vez que ya conozca a otro pequeñito con esta condición, ya va a ser más fácil que pueda integrarse o que pueda saber o que pueda hacer un mejor manejo conductual, ¿no? Incluso con TEA, el que sepa cuáles son las necesidades generales. También creo que poquito a poquito vamos a hacer que en general en las escuelas puedan ir teniendo este acercamiento más guiado de qué onda con estas neurodivergencias, y también entender que no todas las neurodivergencias tienen que estar, por ejemplo, en una escuela especial o de educación especial, ¿no? Que pueden integrarse y que si es necesario, claro que pueden ir, pero el enfocarnos mucho a reducir como estas ideas a veces un poquito extrañas de es que tiene un diagnóstico de tal, bueno, pues entonces mándalo a esta escuela que es educación especial, por ejemplo, o el de lo que decíamos hace rato, ¿no? Es un niño que no hace caso, que está haciendo todo menos lo que le estamos diciendo, pues tiene TDA, ¿no? Cuando a lo mejor tiene otra condición. Creo que el acercamiento también permite mucho el que puedan ir conociendo específicamente el perfil y a la vez decir, pues mira, este niño no, como que no se ve que sea esto y a lo mejor puede ser esto, entonces lo mandamos donde tenga que ir. Fíjate que pensaba en algo como que de pronto podría ser como un estigma que tiene tal vez el trabajo, pues no sé si como psiquiátrico o neuropsicológico sobre el diagnóstico, ¿no? Como que pensaría yo que es fácil tener la idea de, no, ellos trabajan mucho con diagnósticos y son así muy, tú eres pues como en el librito, ¿no? Con DSM-5 y así. Y pensaba como también, bueno, en el psicoanálisis de pronto también se piensa eso a veces, pero al menos en la formación que nosotros tenemos, se tiene mucho esa conciencia de saber que el diagnóstico es una hipótesis que va evolucionando y que hoy un día tienes a un paciente y otro día tienes a otro, ¿no? En el aspecto más de lo que nosotros trabajamos, en el aspecto neuropsicológico o neuronal, pues es diferente, por ahí tiene otras condiciones. Pero pensaba que en eso estamos ahí como un poco conectados, ¿no? Como pensar en que el diagnóstico de pronto responde más a la ansiedad del entorno, ¿no? Claro. Como dices, no sé, como de la escuela, de la familia. Sí, del área administrativa, pero ¿qué tiene, no? Pero dime qué tiene. Bueno, pero ¿para qué, no? O sea, mejor veamos qué podemos hacer por él. Porque como dices, lo peor de todo es que luego ya, bueno, tiene esto. Entonces ya sé a dónde lo voy a mandar según para su bien, y de repente seguramente pasa que hay niños que están cambiando de escuela todo el tiempo y porque todas las escuelas le tienen miedo a eso y pues luego están ahí como caminando, ¿no? No sé, como deambulando en el área educativa y que nadie los puede recibir. Pero eso, porque acá pensaba también que a veces llegan en nuestro consultorio pacientes y te dicen, pero dígame qué tengo, ¿no? ¿Para qué? O sea, te puedo explicar si quieres, pero pues al final, si me lo preguntas mañana, a lo mejor te puedo decir otra cosa, porque esto va cambiando. Y creo que muchas veces responde a lo que decíamos desde el inicio, ¿no? Como ahora es muy sencillo decir, tengo ansiedad. Sí, ¿y eso qué significa, no? Claro. O sea, ¿qué tipo de ansiedad? ¿En qué momentos? Eso sería más interesante que lo supieras a que tú todo el tiempo digas, bueno, pues es que soy depresivo.
Sí, pero ¿por qué? O sea, creo que eso también sea, tal vez incluso nosotros mismos no hemos sabido cómo difundirlo, ¿no? Como decir, o sea, sí, está padre, claro que ayuda, incluso a ti mismo te ayuda a decir, bueno, tengo como referencia que tengo esta condición, pero profundizarlo un poquito más, ¿no? Tal vez Sí, nosotros es algo que no hemos logrado entender o, o, o no, tal vez no encontramos, sí sabemos que es importante, pero no hemos logrado cómo transmitirlo, no sé, pero pareciera que hoy el mundo quiere clasificar todo, ¿no? La otra vez hablábamos en otro capítulo con un tema de adicciones y decíamos, de pronto el adicto dice, pues yo soy adicto, ¿no? Y pues ya, o sea, claro. así, si me quieren categorizar yo soy y ya soy ese. Y a lo mejor queremos que todo el mundo tenga esa etiqueta y pues, ¿para qué? Sí, y me haces pensar, ahorita se me brincó a la cabeza que poner tú un justificante, una etiqueta, también es como segmentar, ¿no? No es Ujú. incluir en la comunidad, simplemente es como segregar, oye, ¿sabes qué? Tengo esto, oye, ¿sabes qué? Me justifico con esto. Y al contrario de lo que pensaríamos es tratar de incluirlo en la comunidad, de, a ver, ¿cómo te podemos ayudar, escuela, a insertar este niño en tus clases, ¿no? En lugar de, vamos a mandarlo a otro lugar, ¿no? Me hacía mucho esta pregunta y con los adultos. ¿Cómo es tan difícil que a veces también acepten su propio diagnóstico? O sea, uno, y dos, ¿qué hacen con ese diagnóstico? O sea, Sí, ¿qué claro. hacen con esa etiqueta? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a tratarse? O sea, es como O esa como decía responsabilidad. hace rato Itzel, ¿no? Como vas, lo buscas en Google y te llenaste de desinformación, Claro. entonces ya para qué Y lo más querías. ansiedad Sí. y pues, no, o sea, eso es lo que a mí me resultaba en la cabeza de que ya teniendo eso, creo que es como responsabilidad a sí mismo de apropiárselo y hacerse cargo de esa tarjeta que tú mismo te llevaste. Ujú. Claro, creo que algo que también a los papás les digo mucho cuando podemos otorgar el diagnóstico, cuando cumple con los criterios, es que ese es el escalón uno, por así decirlo. El Claro. diagnóstico te va a decir qué tienes, qué es lo que va a pasar, qué es lo que podríamos esperar y para nosotros como personal de salud mental nos dice qué podemos esperar y qué podemos encontrar en nuestro paciente y, por ejemplo, qué cosas tenemos que tener más cuidado para reducir los riesgos, ¿no? Claro. Por Ujú. ejemplo, la adicción, pues sí, ¿no? En general a sustancias, al alcohol o a otras cosas. Pero, o sea, para eso nos sirve aquí, ¿no? Para saber, para entender más o menos, para tener a grandes rasgos las generalidades de la persona, pero es el paso uno, o sea, de ahí, claro que es muy importante para saber por dónde tienes que subir, pero Claro. es el inicio, ¿no? Después viene, sí, como tú decías, Carlos, mucha responsabilidad de qué es lo que sigue, ¿no? Ahora yo, como adulto, en este caso, como yo, qué tengo que hacer, ¿no? Voy a las consultas o no voy. Y también, por lo que te decía, no conozco a algunas personas que tienen otros tipos de diagnósticos y que también se justifican mucho desde este, ¿no? De es que yo tengo, no sé, ansiedad, ¿no? Como decíamos, y por eso a veces hago esto. O depresión y por eso, o sea, es algo muy burdo, ¿no? En realidad, no me baño, ¿no? No me voy a bañar porque tengo depresión y no quiero. Y es como, sí, lo sabemos, pero ¿tú qué estás haciendo? O sea, estás yendo a tu proceso Claro. terapéutico, estás tomando, no sé, un tratamiento farmacológico, iniciaste algún otro tipo de tratamiento, como, no sé, de acompañamiento como ejercicio, entre otras cosas. O sea, eso te va a servir para saber cuáles son las opciones que tienes, pero el que tú vayas y el que tú hagas es muy independiente al puro diagnóstico, ¿no? Creo que algo que hacemos mucho hincapié allá es que el que tú sepas sobre tu diagnóstico te da mucha más responsabilidad que justificar muchas cosas, ¿no? Como de, Ujú. es que yo tengo TDA, entonces voy a ser súper impulsivo y me voy a enojar contigo y te voy a decir cosas, y es como, no, ya sabes que puede pasar, entonces, ¿qué cosas vas a hacer para evitar una situación así? Que no siempre lo vas a lograr, me queda claro, pero sí manejamos mucho la responsabilidad de, si ya sabes qué es lo que puede pasar, es tu responsabilidad saber porque ya sabes qué cosas pueden pasar. Entonces, creo que es algo muy importante, el diagnóstico, la etiqueta nos sirve para eso. Pero creo que es algo que a veces dejamos a un lado. El, ya sé mi diagnóstico, mi etiqueta, pero ¿qué sigue?
¿no? Yo que como persona, ¿qué es lo que me toca a mí hacer de acuerdo a este diagnóstico? Y creo que es algo también muy importante en general, ¿no? Como decíamos, ay, pues es que mi depresión, ay, es que tengo ansiedad. O sea, sí está bien y qué bueno que puedas decirlo, pero de ahí a ti como persona con ansiedad, ¿qué te toca hacer? O sea, si tú te quieres vivir ahí, pues también está chido, pero creo que también muy consciente de todo lo que implica, ¿no? El sentimiento, entre otras cosas, el que no todas las personas lo van a lograr entender y que no todas las personas te van a poder acompañar, pero eso también es un trabajo como que propio, vaya, no todas las personas, como decíamos hace rato, ¿no? A lo mejor nosotros no sabemos cómo acompañar de una forma adecuada, pero también es importante reconocer que la otra persona también tendrá que dar algunas opciones, ¿no? Como de, oye, no sé cómo acompañarte en ansiedad. Ah, no te preocupes, mira, tengo esto, ¿no? Tengo esta información. De hecho, hay una página muy buena del Ramón de la Fuente en donde viene muchísima información para niños, para adultos, y es algo que suena muy burdo a lo mejor, pero es una información ya como que perfilada por especialistas en donde no nos sale algo así todo de que vas a morir y ya no tienes remedio. Y creo que también es muy importante eso, ¿no? El que no solo tengas el diagnóstico, sino que tengas otras opciones y que también seas muy responsable con tu propio diagnóstico. Si bien no lo vas a decir a todo el mundo, si sepas pues cómo lidiar con él en el día a día, porque al final, en este caso, neurodesarrollo o daño cerebral adquirido, pues va a estar ahí para siempre, ¿no? No es como que pues ya vaya a pasar y todo bien. Y es ir conviviendo con esto y haciéndolo cada vez como más compañía, ¿sabes? Fíjate que me pensaba un poco cosas que he escuchado, no es como esto que decíamos, ¿no? Yo tengo ansiedad y de pronto una forma de llevarla o de atenderla, según puede ser como que, pues yo fumo marihuana por eso, ¿no? O el automedicarse, ¿no? O ciertas cosas que justo nos hablaría de no saber qué hacer a veces con ese diagnóstico. Y no sé, pensaba en cómo sentirse no acompañado, sentirse etiquetado, de pronto se puede ir a ese extremo de, pues no sé, como de pensar que ese diagnóstico eres tu personalidad, ¿no? Como que te define. Y como dejarte ir sobre el síntoma, ¿no? Como pues, en ese aspecto un poco, bueno, pensaba un poco como en el goce lacaniano, ¿no? En lugar de dejarte ir por completo por tu estructura y de pronto eso conlleva temas tanto de placer como de destrucción, pero más destructivos que placenteros. pero de pronto pues es eso, ¿no? Ya sé que tengo. Ok, sí tengo ansiedad. Y luego, Claro. la opción no es solo esa a la que estás aprendiendo a recurrir. Me encanta esa forma que tú dices, ¿no? Lo que yo hago acá es darle muchas herramientas para que él pueda elegir, ya tengo esta condición, pues ¿qué hago? ¿No? O sea, pues, yo quiero seguir adelante. Y creo que en eso también pensaba en estas cosas que de pronto son muy similares al proceso psicoanalítico, es esto, ¿no? Como nosotros también tratamos de que las personas, en primera, como que introyecten como cierto espacio de poder pensar en qué está pasando con mi vida, ¿no? Uh-huh. Y luego darle precisamente como pues, otras herramientas, ¿no? Como una herramienta, yo a veces lo digo así, ¿no? Como nosotros lo que tratamos de ofrecerle al paciente es como un segundo más de vida, de decir, a ver, no, ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? Y poder pensarlo diferente. Y con ese segundito ya ganaron algo. Claro. Pero eso, ¿no? Como ese segundo que te da la posibilidad de responsabilizarte, de decir, va, esta vez no, o bueno, me acompaño, o bueno, ya aprendí esto, lo uso. Eso me parece como bien lindo. Y otra cosa que también hay como esta comorbilidad, podría decirse, con esto es la cura, ¿no? Que no hay una cura para este tipo de neurodivergencias. Sí, neurodivergencias. Pues son daño cerebral adquirido. Exacto, daño cerebral adquirido, que no es como tampoco lo pensamos en el psicoanálisis de que te vas a curar y ya, ¿no? Sino que pues vas a aprender a vivir con eso. Exacto. Claro, con lo que conlleva.
pero justo creo que también hablamos mucho como de esta introyección, porque al final también puedes jugar un poquito de no soy yo, es mi trastorno, ¿no? Y entender que, como hablábamos, ¿no? De personalidad, ¿no? O sea, sí forma parte de, pero no te va a definir. Entonces, el hecho de que podamos, o bueno, allá en terapia, entender que va a definir muchas cosas, sí, pero no es un todo, también le da como que esa responsabilidad otra vez al paciente de no puedo decir que solo soy esto. Y también ayuda mucho al que ellos puedan ser un poquito más, bueno, sí, abiertos a la idea de es esto y nada más, ¿no? Es una parte de mí y lo demás sigo siendo esta persona que le gusta esto, que hace esto. Y al final te decía, ¿no? Creo que entender que a veces los errores sí, las equivocaciones que van a tener no van a ser tanto su responsabilidad, sino de este trastorno de neurodivergencia, pero muy enfocados a la responsabilidad que le toca, ¿no? De no es mi culpa, pero yo lo estoy haciendo, así que yo tengo que hacerme responsable de lo que me corresponde. Y creo que eso ayuda muchísimo más en general al bienestar que tratar de explicarles demasiado por qué. Bueno, una amiga, colega, también me decía que en esto de las personalidades es como, eh, es un factor, pero no lo determina, ¿no? Claro. Apoya a cierta formación de la personalidad, pero no te va a determinar este diagnóstico o esta enfermedad, ¿no? Sino es una pequeña parte de lo que tú eres. Claro, como cualquier otro, ¿no? Como el todo. Sí. Y justo pensaba lo que decías de cómo incluso le agrega menos culpa, ¿no? Sentirse menos culpable o sea, soy muchas cosas, también mi trastorno, también mi estructura, y a veces es por eso que hago esto y de pronto eso me imagino que puede ayudar a darle un gramito menos de culpa, pues sí, como de esa voz que todo el tiempo te está castigando y diciendo, ¿por qué no lo hiciste bien? ¿Y por qué no lo hiciste bien? Pues porque hay muchas cosas por las que no lo podría hacer bien, ¿no? Es normal, se puede, o sea, es válido. Sí, mira, acá trabajamos mucho con la culpa porque muchas veces los errores son muy tontos, ¿no? Supongo que todos, bueno, no sé, hemos tenido este error de nombre y pones todo tu nombre y abajo dice apellido. Sí, claro. Entonces, el entender que va a pasar y que va a seguir pasando, entonces es como, bueno, ya pasó una vez, ¿no? También le ayuda mucho porque está mucho pues sí, como que muchas personas a veces les dicen es que es un error muy tonto, es que ya lo hemos explicado, es que siempre te pasa, entre otras cosas, le genera mucha culpa a veces al pequeñito entonces si es algo que yo decido, no es algo que yo decido, y justo el separar y decirle esto, es por esto, pero, o sea, no es tu culpa, pero pues sí tienes que hacer algo, ¿no? Sí. Creo que ayuda muchísimo en general y también por eso una de las comorbilidades ya en la adultez, más bien en la adolescencia y adultez, es ansiedad y depresión, justo porque no tenemos o bueno, porque no se cumplen con todas lo que se esperaría y constantemente te lo recuerdan, ¿no? Como les decía, hay personas que yo he escuchado durante las sesiones es que yo le digo que se concentre y no se concentra y yo pues no puede, o sea, darle chance, ¿no? A lo mejor para unas personas es muy fácil, pero para él no le está siendo tan fácil y no es algo que él decida. Entonces, el que poder explicarle eso en general a las personas, también creo que ayuda mucho al que el pequeñito ya no tenga tanta esta sensación de no mejoro porque no quiero. Claro. Sí, pensaba en eso como de pronto a veces decir, o sea, como te dicen, no es porque no le echas ganas. También decir, pues sí, o sea, sí le echo ganas, no es por eso. Claro. Y pensaba no me acuerdo cómo se llama este actor que es muy famoso de telenovelas y luego creo que tiene un trastorno ahí. Hizo como unas conferencias medio stand-up sobre las enfermedades mentales. Y yo vi solo un clip, nunca he visto como su show completo, pero estaba padre como decía, pues es que decirle échale ganas es como llegar a decirle a alguien que tiene diarrea, no cagues, ¿no? O sea, no puedo, o sea, tengo esta condición, entonces es inútil, ¿no? Sí, totalmente. Sí, pero... Pues bueno, no sé si
¿Tú quieres mencionar algo más, Sitz? No, creo que es todo, creo que hemos hablado mucho de todo. Sí, A mí sí Claro. se me brinca otra pregunta más que nada es como cómo se atiende a los TEAs actualmente, ¿no? Porque creo que era una mala concepción anteriormente que es, no, pues ya no hay forma de insertarlo otra vez en la sociedad mm, o no sé, bueno, como que ya era un caso o un diagnóstico de ya no hay forma, ya no hay cura, ya no hay forma de regresarlo. sí, que conlleva exclusión de la sociedad. Exacto, exacto. Ujú. Bueno, actualmente tenemos 3 grados y se categorizan en 2, verbales y no verbales. Ok. Los que van a expresarse a través del lenguaje oral y las que no. En este sentido va muy enfocado a... depende de qué grado esté. Si es un grado 1, va muy enfocado a compensar las limitaciones y que decida qué va a pasar en su vida, ¿no? O sea, si quiere estudiar, si quiere trabajar, a qué se quiere dedicar y darle como todas estas herramientas. Y en caso de que no tenga, por ejemplo, sea no verbal, lo que se trabaja mucho es en habilidades de la vida diaria, que sea lo más independiente posible, haciendo referencia, por ejemplo, al aseo, a la limpieza general, bueno, el aseo personal, obviamente, a que pueda a lo mejor comprar lo mínimo para que pueda comer, que pueda hacer lo básico de la cocina, entre otras cosas. Va muy enfocado a eso y también depende de si es no verbal, hay algunas opciones de comunicación, puede ser a través de pictogramas, puede ser a través de otras cosas. Creo que también entender que el lenguaje no solamente es oral ayuda muchísimo a esta relación de, pues no habla, pero sí se comunica, ¿no? Es algo diferente. Y muchas veces la preocupación más grande específicamente con los no verbales es cómo va a vivir cuando ya no esté, ¿no? Creo que es algo que complica mucho. Pero también hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, actualmente ya podemos hacer la despensa en línea, por ejemplo. No necesariamente con esto, porque si bien a veces para nosotros a lo mejor sería muy fácil decir, pues que salga, ¿no? Y que no hable con nadie nada más, pero hay otras cosas. Por ejemplo, lo que les decía de la UNAM, hubo una investigación como para saber qué onda con esto. Y muchos decían que no les gustaba ir al banco por las luces. Que las luces eran demasiado Brillantes. Ajá, o que por ejemplo, y que era un Y muchos problema. estímulos. Y era un problema porque no les permitían estar con lentes oscuros dentro del banco, ¿no? Y que como no está considerada una discapacidad, no les permiten ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, pues creo que ya hay un poquito más de apertura en algunos bancos en que ciertos horarios o puedes agendar, también en algunos súper, entre otras cosas. Pero en general es complicado porque es un espectro, ¿no? Es demasiado amplio y no hay un programa que te diga, mira, los objetivos son estos, sino que ahí sí se ocupa mucho lo histórico-cultural. Entonces hay que hacer un análisis muy exhaustivo de qué es lo que quieres lograr con tu paciente y cómo lo vas a lograr. Pero en general, muchas de las actividades, les digo, es como para habilidades de la vida diaria y en el que ellos puedan desarrollar algo que le dé cosas o ganancias monetarias para ayudarle un poquito al que pues pueda sobrevivir en algún momento, ¿no? Y justo yo a veces cuando veo a personas... Como la independencia. Sí, ¿no? Por ejemplo, en las personas en situación de calle, pues a lo mejor alguno estea, ¿no? Y nunca lo supimos. Sí, justo. Claro. Cosas así, entonces va muy enfocado a eso. Y pues en general el trabajo es así, depende de cada pequeñito y las necesidades, pero es un trabajo muy exhaustivo, ahí sí es un poquito más de análisis y de identificar bien los objetivos, por eso hay muy pocas personas que trabajen de lleno con TEA Sí. y desafortunadamente las personas que trabajan con TEA cobran mucho, ¿no? Es una escuela muy famosa en la ciudad que solo es de autismo, pero es muy muy cara y en realidad las adecuaciones curriculares que tienen, pues son adecuaciones curriculares que considero que podrían estar
inmersas en una escuela regular, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, en realidad creo que también todavía hay muchísimo más estigma sobre TEA que sobre otras condiciones, ¿no? Porque el hecho de no hablar y otras cosas, creo que hace difícil el diagnóstico también. Bueno, más bien determinar el perfil cognitivo o Ujú. el perfil neuropsicológico, porque ¿cómo vas a evaluar a alguien No te que habla. no te habla, que no te responde? Claro. Por eso, bueno, yo siempre me he preguntado qué onda con la capacidad intelectual en los TEAs, ¿no? A veces Ujú. encuentro diagnósticos con discapacidad intelectual y autismo y pues para mí tienen sentido, ¿no? Porque digo, pues si no te habla, ¿cómo vas a evaluar capacidad cognitiva, ¿no? Y eso no Ujú. quiere decir que no la tengas, sino que pues simplemente no te contestó. Entonces, desafortunadamente, todas las pruebas que nosotros manejamos en neuropsicología son muy verbales. Ujú. Claro. Entonces, pues ahí el diagnóstico es más fácil, ¿sí? En comparación a otros, pero el sacar o el tener el perfil cognitivo es más difícil Ujú. por todas estas barreras que tenemos, ¿no? Eh, siempre es como broma mía y yo, ¿no? Entre mi cabeza y yo, de hay que dejar pasar unas 3 o 4 sesiones para que en el mundo del pequeñito con TEA empieces a existir y te empiece a notar. Entonces, imagínense estos pequeñitos que son evaluados en una sesión. Sí, no. No. Es como, o sea, yo creo que las personas son muy buenas, pero también creo que necesitamos empezar a aparecer en el mundo de las personas con TEA. Entonces la evaluación con ellos, ahí eso es lo complicado y de ahí pues es muy complicado el programa porque te digo, ¿no? Claro. Cómo vamos a tener una evidencia de dónde vamos a empezar, entre otras cosas. Entonces es mucho más cualitativo y a veces, desafortunadamente aquí en México, creo, lo cualitativo no se toma tanto en serio como lo cuantitativo, ¿no? Ujú. Pero yo siempre he pensado que las dos cosas van de la mano, ¿no? Claro. Sea, sí, sí, se puede ser muy bueno evaluando cuantitativamente, pero lo cualitativo también te deja muchas cosas para el propio, pues, diseño del programa de rehabilitación, en este caso como yo, que lo cuantitativo, ¿no? Cuantitativo pues, es un número y ya está chido Ujú. y puedes entender, pero al final tu paciente parece que va a ser como que único, ¿no? Entonces, un número no va a definir qué objetivos vas a tener tanto como el que tú conozcas a tu paciente. Sí, y ahorita me hacías pensar que este combo de frustración y de no poder insertarte en tu sociedad, o sea, obviamente el resultado es depresión, ¿no? O sea, Claro. de segregarte, de no poder tener una relación con una pareja o con una familia o con amistades y lo difícil que es cómo levantar la mano cuando ni siquiera puedes hablar, ¿no? Claro, Creo que es muy frustrante y hace sentido, ¿no? sí, sí, definitivamente creo que sí está un poquito más complicado porque algo que hemos encontrado es que las propias, no es que no puedan tener como reacciones emocionales, sino que para eso son muy difíciles de comprender para ellos, o sea, de definirlas a través de palabras. Entonces, pues imagínense, ¿no? No lo puedes decir, nadie te acompaña. Y también hemos encontrado que las personas con autismo sí notan estas diferencias entre nosotros, bueno, entre las personas normotípicas y las personas con autismo. Y incluso es muy cansado el que ellos aprendan a hacer esto que llamamos steaming, que es ciertas conductas para enmascarar algunas cosas, Mm. ¿no? Como eh, alguna vez veía justo en TikTok como una chica con reciente diagnóstico decía que ahora tenía mucho sentido el que ella pasara muchas horas tratando de sonreír sin dar miedo, por ejemplo, porque le decían que cuando ella sonreía daba miedo, entonces ella no entendía el por qué. Y Claro. pasó mucho tiempo tratando de sonreír frente al espejo, pero no entendía por qué. Entonces, supongo que eso también es muy complicado para ellos. Y ahora en una persona no verbal, que también debe ser bastante complejo y también para la familia, ¿no? Ujú. Ujú. Ay, qué cosas, ¿no? A mí el tema también del autismo se me viene un buen de cosas, pero no sé, como pensaba sobre todo como hay gente que podríamos pensar en un desarrollo mental
incluso en un espectro autista sin tener un espectro neuronal o neurotípico. Pensaba en este tema de que desarrollaba de pronto, se desarrolla de pronto en el psicoanálisis como en primera que la psicosis o el espectro autista es parte del desarrollo de todos y que en algún momento se desarrolla la mente y llega a otros momentos, pero que de pronto hay como ciertas cosas, ciertos momentos, ciertas conductas o ciertos aspectos mentales que se asemejan mucho a esto, ¿no? Como precisamente no poderse comunicar o tener que incluso imitar a alguien más por no tener como la capacidad como de introyectar ciertas situaciones. Al final, en realidad, pues podemos llegar a tener este tipo de situaciones. Vaya, lo que voy para no adentrarnos más es que de pronto este tema no es para nada como desconocido, para nada es como lejano a nosotros y por lo tanto, pues precisamente tendríamos que informarnos un poco más, cómo apoyar y nosotros en particular en la salud mental también ir rompiendo como esas barreras que pareciera que existen entre diferentes áreas, diferentes disciplinas, como para decir, no, pues ellos solo se basan en su DSM-5, ellos no tendencias, no sé. Okay. Pero bueno, eso es un poco bueno, no sé, para no seguirnos extendiendo. Pues agradecemos que nos hayas acompañado. La verdad es que el capítulo estuvo muy, muy rico de todas estas experiencias que nos contaste. Y pues nada, muchísimas gracias. No, pues, gracias por aquí invitarme y cuando quieran, ¿no? Yo creo que autismo también da como para sí. otro capítulo, porque autismo también es muy, muy extenso, muy largo, pero creo que en general hablar mucho como sin tanto estigma ayudaría a... Pues es que a mí no me gusta la palabra inclusión porque siento que cuando hablamos de inclusión estamos dando por hecho que hay segmentación. Exacto. Entonces, más bien como de entender las diferencias, no entenderlas, sino más bien ver que es algo como tan común, nos ayudaría a dar otra perspectiva de lo que decías, ¿no? Yo por qué tengo que ayudarle a si es su problema, o por qué tengo que hacer ciertas cosas, o por qué tengo que mostrarme a lo mejor un poco más tolerante ante esta persona por X diagnóstico que tenga. Creo que eso ayudaría un poquito en general a una mejor, pues incluso a lo mejor más conocimiento de qué puedo hacer. Y creo que también el perderle o el verlo no como algo malo, ¿no? Como, porque también hay como esta compensación de es que son angelitos o cosas así. Sí, claro. Es como, es que al final lo estás como pues, minimizando. Claro, o sea, como que... No contribuye como tú piensas que contribuye. O sea, yo sé que no es mala onda, pero tampoco ayuda mucho. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, el entender eso, las diferencias, el que también está chido no ser todos iguales, y entender que no te está pidiendo nada más que mucho respeto y a lo mejor un poco de comprensión de, oye, yo necesito esta situación y ya está, pero creo que a lo mejor eso nos como que nos limita, ¿no? El miedo a qué tengo que hacer, ¿no? A mis alumnos en general de los primeros semestres siempre les digo que porque quieren ser psicólogos y ya empiezan, ¿no? De, ay, quiero ayudar a la gente. Entonces les digo, bueno, ¿y qué haría si alguien se pone a llorar ahorita? Y todos, ¿qué? Es cara de miedo. Entonces creo que si ellos en formación de psicólogos, o incluso yo a veces no digo, ojalá que no se ponga a llorar porque no sabría qué hacer, creo que entendería un poquito más a las demás personas que no están tan cercanas al tema, el miedo, ¿no? Y también un poquito con este tema de expresar las emociones, porque todavía pensamos que podemos controlar las emociones. O gestionarlas. Sí, no, es como... Sí. Ok, claro que sí, ¿no? Entonces, siempre que alguien me dice como de, es que yo quiero aprender a controlarlas. Sí.
Imagínate que las pudieras controlar y que todo el tiempo estuvieras No son feliz, ¿no? poderes. Sí, así como de, imagínate, ¿no? O el de es que se enojó por mi culpa y tú, pues entonces así como se enojó por tu culpa, es que sea feliz por tu culpa, ¿no? O sea, no es tan coherente y creo que también eso tiene mucho que ver con el miedo a los diagnósticos, ¿no? El no saber cómo, pues qué onda con las emociones en general y eso hace que a lo mejor lo rechacemos, ¿no? O incluso a las discapacidades Sí, en general. El no saber cómo actuar creo que nos genera este distanciamiento con las demás personas. claro. Oye, pues te tomamos la palabra. Ojalá podamos tener un siguiente capítulo. Nos enfocamos a otros temas, entre ellos el autismo y otras situaciones. Pues yo igual te agradezco mucho, Itzel. Qué bonito capítulo. Ojalá que lo escuchen, les contribuya en algo. Y bueno, para despedirnos, no sé si quieres repetir un poco dónde te pueden encontrar o Ah, sí, algo por claro. el estilo. Les dejo ahí los datos ahí en Sí, la los Ok, ponemos en los comentarios, sí, ahí en la descripción. en el WhatsApp, porque solo es el WhatsApp. ok, Entonces, de acuerdo. y pues la tarjeta, ¿no? Donde dicen dónde estoy, qué ando haciendo. Y también si nos dan chance el poner el flyer de la investigación sobre autismo en mujeres, que Claro. ahorita está de laboratorio. Y pues eso, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de esto en general. Yo encantada de regresar. Sale. Pues muchísimas gracias. Ah, bueno, antes también. Agradecemos que hayan llegado hasta acá, a todos los hablentes. Y pues nada, no sé qué te ibas a decir, amigo. No, justo eso. Muchas gracias a los que nos escucharon. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Hablentes. Ya nos encontraron en YouTube y en Spotify. Y cualquier tema sobre atención psicológica o psicoanalítica y renta de consultores para los que trabajan en la salud mental, pueden encontrarnos también como SM Metepec en Facebook e Instagram. Y ahí encontrarán en la publicación de este capítulo y en todo lo que publiquemos referente a este capítulo, los vínculos para poder informarse un poquito de cómo encontrar a nuestra invitada Itzel. Pues nada, eso. Muchísimas gracias a los que están acá y nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Bye.